Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Les recuerdo, pueden seguir nuestra interacción en cabina, en video, a través de www.rumba985fm.com y por supuesto también seguir a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram y No Se Diga Más RD en Twitter. Vamos a darle la bienvenida de una vez a nuestro invitado del día de hoy. Él es José Dantes, miembro del Comité Político y miembro y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Don José Dantes, bienvenido. Buenas noches, don Alex Barrios. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha tratado la lluvia? Bien, dentro de lo que cabe. Realmente me da mucha pena porque sé que gran parte de la gente que ya ha estado fuera de sus trabajos no le está pasando bien, precisamente por la lluvia, porque el tránsito se vuelve un caos, ¿no? Sí. Siempre es un caos, pero con la lluvia pues se pone peor. Así es. Vamos a entrar en materia de una vez. Arranca. El PLD está con los guantes puestos. No le deja pasar ninguna al gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si falta tanto para las elecciones? Mira, yo creo que no es un tema de estar con los guantes puestos. Yo creo que es un tema de realmente hacer críticas sobre las cosas que se deben hacer críticas. Lo que ocurre es que nosotros estamos frente a una gestión de gobierno que ha sido realmente una gestión que no se preocupa por las principales los principales problemas de la sociedad dominicana. Entiendo que las prioridades de ellos están totalmente divorciadas de lo que debe ser, porque frente a la carestía del costo de la vida, frente a la inseguridad ciudadana, frente al mismo problema del tránsito, al transporte público, a la producción nacional, a la inflación, entre otros temas, realmente lo que están es interesados en una reforma constitucional para reducir el porcentaje para ganar en una primera vuelta y, por otro lado, tratar de crear una falsa percepción de un supuesto bienestar que no existe a través de las redes sociales y difamar a los adversarios políticos. Entonces yo creo que este es un gobierno de mucha alaraca, es un gobierno de la carreta vacía, del cuento de la carreta vacía, que mientras más vacía es la carreta, más bulla hace. Creo que eso realmente puede describir lo que es esta gestión de gobierno, porque yo te pregunto a ti, en 20 meses, ¿qué obra tangible de gobierno puede presentar esta gestión que no haya sido la continuación de las políticas públicas de los gobiernos pasados, ¿no? Que lo que han hecho es una sustitución de nombres, de logos y de colores, pero peor aún, que lo han destruido la gran mayoría. Entonces, ese es el cambio que ellos prometieron. ¿Tú me lo estás preguntando para que de verdad te lo responda? No, simplemente no, yo porque yo tendría muchas cosas que decir. No, claro, y yo lo sé que sí, ojo, y en toda gestión hay luces y hay sombras, pero óyeme, esta se caracteriza por ser la más oscura de los últimos 20 años. Okay, vamos a ir a puntos específicos. Bien. La razón principal por la que tú nos visitas hoy tiene que ver con las declaraciones que ha estado ofreciendo el partido, la posición que ha asumido con respecto a la situación de supuestos bots contratados supuestamente por el gobierno para defender la gestión del gobierno. Así es. Esto viene a raíz de una investigación publicada en un medio español, un consultor español, que habla de estos supuestos bots. Uh-huh. Lo primero, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que están planteando ustedes? ¿Cuál es el inconveniente con esto si esto llegara a ser verdad? Porque sí, claro, no está todavía demostrado que así sea. Mira, el inconveniente que hay con todo esto es que esta es una gestión que llegó sobre la base de mentiras, sobre la base de justamente criticar a la gestión pasada de que gastaba mucho dinero en publicidad. Pero cuando nos vamos a los hechos, nos damos cuenta que en 20 meses ellos han gastado 18 veces más que lo que se gastó en los 20 meses la gestión pasada. O sea, en los primeros 18 meses, vamos a decir, el nivel de gasto de la DICOM, hoy DIECOM, anda por los 1.937 millones de pesos documentados. Esto no es una cifra que yo la saco de mi cabeza ni que me la invento. No, yo la tengo aquí documentada por procesos, con sus fechas y con sus montos. Entonces,
¿qué ocurre? Resulta que cuando tú analizas, como ese consultor hizo, que analizó las noticias que publicaban desde la presidencia, estaban fundamentadas en cuentas con el mismo perfil de cuentas fantasmas que se utilizan en otros sitios y que ya él conoce ese modus operandi que se ha utilizado en otros países a través de empresas que venden cuentas para esos fines y que en este caso ese señor señala al asesor de estrategia del mismo presidente de haber adquirido esas cuentas. Pero bien, supongamos que lo hayan hecho con fondos privados, no hay ningún problema. El inconveniente está que todo parece indicar que la adquisición de esas cuentas, que no son más de como de 200 cuentas, han sido con fondos públicos. Pero aparece esa supuesta contratación, aparecen esos números que tienes allí. No. Aquí es el gasto de la publicidad, simplemente. Que no es la publicidad, es la propaganda. O sea, hoy yo conté en los medios escritos, hoy yo conté en las páginas 3 y en las páginas 5 de todos los medios impresos, una página entera. Estamos cambiando con una imagen de una persona, con una narrativa que casi siempre es falsa. Diariamente tienen el mismo anuncio. Entonces, estamos hablando que se han gastado en 20 meses 2,000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto gastamos nosotros en los últimos 8 años? De acuerdo al informe de los Estados Unidos, que está por ahí, 1,058 millones. Entonces, 1,058 millones en 8 años. Y estos verdugos en 20 meses van por 2,000 millones. Pero entonces, y encima de eso... Hay quien dice sí, que lo que pasa es que en este caso Diecom está haciendo las colocaciones publicitarias, no solamente de la presidencia, sino del gobierno en general, mientras que el PLD en DICOM solo manejaba un porcentaje mínimo de la colocación publicitaria, porque el verdadero presupuesto lo manejaba José Ramón Peralta, razón por la cual incluso los rumores de pasillo mencionan que ese fue el motivo de la enemistad entre Peralta y De Marchena. Y si yo te demuestro porque le quitaron a De Marchena ese presupuesto. Y si yo te demuestro a ti que no es así, eso es lo que me gustaría. Porque nosotros entramos todos los días al portal transaccional de todos los ministerios y ahí está. Entonces yo te lo puedo presentar. Hasta el mes de mayo de 2021, en un corte que habíamos hecho, de un total de creo que como de 1,100 millones de pesos, 786 eran de DICOM. Los otros 400 millones de pesos eran de los distintos ministerios y direcciones generales. ¿Qué ocurre? Hoy todavía sigue siendo así. Y te lo puedo demostrar. Estamos actualizando el cuadro que es público. Lo que ocurre es que aquí no se investiga. Lo que ocurre es que aquí los medios, y claro está, o sea, si están recibiendo la publicidad, yo entiendo que no sea quizá del interés de escarbar este tipo de cosas y de presentarlo. Pero lo que yo quiero decir es que esta es una gestión que llegó al poder a través de una campaña llena de mentiras, llena de acusaciones falsas y que está haciendo gravemente 2 y 3 veces peor lo que vivía criticando. Entonces, ese es el kit de este tema. Ok, me falta que me hables de lo del presupuesto que evidentemente no lo manejaba DICOM y no se puede contabilizar como la publicidad de la presidencia, lo manejaba Peralta. Yo no sé si lo manejaba Peralta. Ok, pero entonces busquemos las pruebas, no solamente de lo de ahora, busquemos las pruebas de lo de los años anteriores también. Es que yo tengo, por eso te digo, en el primer año de gestión del 20 al 21 se gastaron 42 millones de pesos. Está bien. Estos tipos en 20 meses van por 2,000 millones. Pero lo estás comparando con un monto que no es el real, porque si lo estás comparando con el monto que manejaba el anterior DICOM, no el presupuesto real de publicidad de la Presidencia de la República que manejaba en gran porcentaje el Ministerio de Peralta. Pero bueno, vamos a dejar ese punto ahí porque quiero volver al tema de las cuentas. Sí, al tema de las cuentas falsas. Sí. Porque yo en mi comentario ayer decía
que hablar de 150 cuentas falsas de Twitter, Sí. eso era ridículo en cuanto a la cantidad. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Porque, ¿qué hacen 150 cuentas de No, Twitter? te O sea, crean tendencias. Te crean tendencias y te crean falsas percepciones. pero que es- 150 cuentas que no tienen cada una, Claro sino que más sí. de 5 seguidores, No 20 importa, seguidores. porque lo que ocurre es que cada una de esas cuentas, que es manejada usualmente cada persona maneja quizás entre 10 a 15 cuentas a través de un software donde él hace un comentario X y eso se replica en esas 10 cuentas de una manera simultánea. Y de ahí la creación de la tendencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que se hayan utilizado fondos públicos, porque están haciendo uso de fondos públicos para difamar. Yo mismo, yo he sido víctima de una difamación a través de unas tendencias falsas que se crearon hace 2 semanas y hoy mismo siguen intentando crear más tendencias falsas con mi persona. Yo no tengo problema, yo lo agradezco, todo lo contrario, me están dando una promo gratis, se los agradezco, porque son tan, no quiero decir la palabra, tan inteligentes, y lo que significa es que el gobierno no es capaz de llevar a cabo una gestión donde le permita a la sociedad valorar la eficiencia y la capacidad de esa gestión, sino que inorgánicamente tienen que recurrir a estos tipos de mecanismos que hasta cierto punto son fraudulentos, porque cuando tú creas una percepción falsa, estás creando un fraude. ¿Para qué? Para tratar de mantener la imagen alicaída de esta gestión, que en 20 meses se ha caído estrepitosamente. ¿Tú sabes por qué? Yo te digo por qué. Una de las razones, aparte de la inflación que se está comiendo a todo el mundo, la carestía de la vida, el transporte, la inseguridad ciudadana, entre otros temas de interés para la mayoría de la población, y regalarle el patrimonio del Estado al sector privado a través de los fideicomisos, ¿qué ocurre? Este gobierno, ¿cuál es el estandarte de este gobierno? La transparencia. Pero resulta y viene a ser que esta es la gestión menos transparente, porque la mayoría de los ministerios se niegan a cumplir con la ley de libre acceso a la información pública cuando tú le pides un dato, y medios escritos han hecho reportajes sobre eso. ¿Y tú sabes cuál es el ministerio que más incumple con esa ley? El que tiene más presupuesto asignado, el MINERT, que tiene el 4% del presupuesto. Entonces, ¿de qué transparencia nos hablan a nosotros? ¿Cómo tú me hablas a mí de transparencia cuando todos tus ministros y tus directores generales son cualquier cosa menos transparentes? Comenzando con el que más presupuesto tiene asignado. Los escándalos del INAVIE no se han investigado. Ahí están. Y nos echaron a nosotros. Pero ¿cómo dices que no han sido investigados si el Ministerio Público ha confirmado que lo tiene en sus manos? Ajá. No se supone que está siendo investigado. Lo que ocurre es que este Aunque Ministerio todavía Público... no hayan llegado al punto de ir a buscar a los lo que presos, pasa todo. es que en estos casos, entonces, el Ministerio Público invierte el orden de cosas. Entonces, en este caso, ellos primero hacen la investigación y cuando concluyen quizás busquen presos. Así creo que será el asunto. Bueno, Porque en los otros pero- casos fue lo contrario. Pero bueno, el tema es que de 17 funcionarios que han sido sustituidos, solo uno ha sido procesado a la justicia. El escándalo de INAVIE provocó el suicidio de un suplidor. Y la licitación que se hizo para el año escolar sustituyeron a todos los suplidores naturales para meter gente que no sabe de eso y que ni cocina tenía para producir los alimentos del desayuno escolar. Y todo eso documentado. Entonces, ¿me va a hablar a mí este gobierno de transparencia? No tienen calidad para hablar de transparencia. José, quédate allí, vamos Sí. a hacer una breve pausa y ya seguimos, amigos, en No se diga más, hoy con José Dantes, miembro del Comité Político del PLD. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.
Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Recuerden nuestra interacción en cabina, en vivo, a través de www.rumba985fm.com. Estamos hoy acompañados de José Dantes, miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Legales del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana. José, no estoy convencido todavía con el tema de las cuentas falsas de redes sociales, pero probablemente podamos volver a él antes de que se acabe el programa. Hay muchos temas que debemos hablar con ustedes, con cualquier miembro del comité político. Uno de los que está pendiente es el tema de las reformas. Ustedes se pararon de la mesa cuando se fue a discutir el proyecto de reforma constitucional. Tú lo mencionaste en tus palabras de introducción del día de hoy, que es uno de los temas a los cuales el gobierno le está dando más importancia, más allá de otros que según ustedes tienen más prioridad. ¿Qué va a pasar? Ya el gobierno ha dicho que eso va a seguir la discusión, aunque los partidos políticos no estén. Bueno, lo que puede continuar con la discusión, lo que no va a hacer es con la participación de los partidos de oposición. Nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, por otro lado, el PRD, por otro lado, hemos dicho que entendemos que este proyecto es inoportuno por la situación económica que atraviesa nuestro país. No es la prioridad. Este gobierno aparentemente no tiene claro lo que debería ser la prioridad del pueblo dominicano. El pueblo dominicano lo que requiere en este momento es que el gobierno vaya en auxilio de sus bolsillos, que trate de rescatar los empleos que se han ido, pero ellos quieren presentar un proyecto de reforma que es una contrarreforma. Porque cuando tú lees el proyecto, tú te das cuenta que es una contrarreforma. Dicen que es para garantizar la independencia del Ministerio Público, pero ya el Ministerio Público es independiente. Pero ok, yo te compro que no lo sea. Vamos a suponer que no lo sea. Pero cuando tú te lees el proyecto, tú te das cuenta que el proyecto mismo dice que el procurador general, que se llamaría fiscal general, si la reforma se diese, sería nombrado por el presidente por 6 años, junto con los fiscales adjuntos, por 6 años. Pero por otro lado le quieren atribuir al Consejo de la Magistratura la potestad de destituir a los jueces de las altas cortes, cuando eso es propio del Congreso Nacional a través del juicio político. Entonces, ¿dónde tú me pruebas a mí que vas a dotar de más institucionalidad? No, tú estás restando institucionalidad a las altas cortes. Y por otro lado, una presidencia rotativa de las altas cortes cada 3 años, eso lo que brinda es inestabilidad a un órgano colegiado. Entonces, por esa razón, en términos de contenido, la propuesta de reforma es un absurdo también. Es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Pero toda reforma constitucional, primero es un pacto político, luego es un pacto social y finalmente es un pacto jurídico. O sea, fíjate lo que yo te estoy diciendo. Primero tiene que haber un consenso en todos los actores políticos sobre la necesidad de la reforma y sobre cuáles puntos deben reformarse la Constitución. Eso tiene que socializarse con las fuerzas vivas de la nación y llegar a un consenso también. Y cuando tú logras ya esos 2 estadios, entonces pasas al último, que es el jurídico, para ver cuáles estipulaciones son las que vas a cambiar y por qué la vas a cambiar. O sea, por qué otra redacción tú la vas a cambiar. Ahora bien, ustedes pueden tener 1000 argumentos con los cuales pueden echar abajo el proyecto de reforma constitucional. Lo que pasa es que ustedes ya perdieron la autoridad al pararse de esa mesa, porque lo lógico y lo inteligente no era quedarse sentado allí y demostrar que lo que ustedes ahora usan como argumento para justificar el no discutir el proyecto, demostrar que eso es como ustedes dicen y entonces que ese proyecto de reforma no vaya porque no va a haber consenso entre todas las partes. Eso no es más, no quiero usar la palabra inteligente. No puedes usarla. No puede ser más lógico esa posición. Mi querido Alex, totalmente. Y entonces, ahora, ¿por qué pararse? Y entonces yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. Porque el día en que se presentó el proyecto, que nosotros pedimos un turno previo, el PLD particularmente, cuando planteó lo inoportuno de la reforma y que no iba a participar en la discusión, entró al contenido del proyecto para dejar claro ante esa mesa lo absurdo de los planteamientos de ese proyecto de reforma. ¿Y tú sabes qué pasó?
que el moderador de esa mesa, que él no tiene culpa porque lo mandan a hacer un trabajo, él nos pidió que no entráramos a discutir el contenido. Y entonces, discúlpame la palabra, ¿para qué carajo tú me llamas? O sea, ¿para qué tú me sientas en una mesa? Háblame de una reforma si tú no me vas a permitir a mí hablar del contenido. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? Rafael Toribio, el presidente del CES, me escribió a los 2 días para que yo por favor le mandara el documento que yo comencé a leer en esa reunión y no me dejaron leer, donde estaba contenida las observaciones de nuestro partido punto por punto al proyecto de reforma. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el PLD en esa mesa estaba sentado para que quedara claro que no iba a participar de esa discusión porque la entendía inoportuna, pero que en todo caso el contenido de ese proyecto tenía las siguientes falencias, A, B, C, D, E, y me pararon. ¿Por qué? Porque no, solamente son 3 minutos y no queremos que entren en el contenido. ¿Tú sabes por qué? Porque este diálogo no ha sido más que una entretención de multitudes. Ese es un espacio improductivo, lamentablemente, disfuncional, donde el gobierno mismo no ha podido presentar cuál es su prioridad de 15 reformas que no se van a poder llevar a cabo. ¿Y tú sabes por qué, Alex, no se pueden llevar a cabo? Porque la ley 1-12, Estrategia de Desarrollo, te creó 4 pactos nacionales, de los cuales solo uno se ha podido cumplir. El Pacto por la Educación, que lo hizo el presidente Medina, dicho sea. Y el Pacto Eléctrico, que el hoy PRM gobierno, cuando era oposición, lo boicoteó. Cuando llegaron al gobierno, lo firmó el mismo pacto que habíamos preparado nosotros sin cambiarle ni siquiera la fecha. Y todavía falta el pacto fiscal. Entonces, si desde que se promulgó esa ley en el 2012 al 2022, 10 años después, solo se ha podido firmar 2 de 3 pactos, ¿tú crees que en 6 o 7 meses se van a sacar 15 reformas institucionales ilegales? ¿En la cabeza de quién cabe eso? En la cabeza de unos soñadores que no saben lo que están haciendo. Bueno, te respeto todo lo que tú acabas de decir, claro, pero yo insisto en que era más inteligente quedarse allí sentado, porque si ustedes lo que quieren es evidenciar lo que ustedes creen que ocurre, la mejor manera es hacerlo allí y no lo hicimos ahí y en los otros medios. Lo hicimos ahí y se le mandó la posición a don Rafael Toribio. Ellos la tienen, pero en todo caso... ¿Se van a sentar la semana que viene, que es cuando se reanudan las conversaciones? No para ese tema. Para los otros temas que hay en esa mesa, sí. Insisten en esa posición. No, lo que ocurre es que nosotros estamos claros en cuál es la prioridad del pueblo dominicano. El pueblo dominicano, la prioridad de él es cómo puede pagar el colmado y el supermercado. Lo que pasa es que este es un gobierno que ha gastado 2.000 millones de pesos en publicidad y ha recortado 1.600 millones de dólares a los programas sociales. Este es un gobierno que gasta más en publicidad para realzar la figura de un presidente decaído, donde el ADICOM tiene más presupuesto que las 8 provincias más pobres del país. Entonces, de eso es que se trata. Se trata de realmente el deber ser y no el ser. Entonces, por lo que nosotros estamos luchando son por las causas sociales del pueblo dominicano que estamos haciendo nuestras, que es que un galón de gasolina anda cerca de los 300 pesos, que es que la libra de pollo está en 80. Con el PLD estaría más bajito. Dime. Con el PLD estaría más bajo. Te puedo garantizar. Con el PLD costaría menos. Te puedo garantizar que si ¿tú sabes por qué? El petróleo internacional costaría $60 ahora. No hablo del petróleo internacional. Lo que te hablo es de las medidas internas que se pueden adoptar para garantizar que los productos de primera necesidad lleguen a un menor costo a la familia dominicana. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tú puedes subsidiar la producción nacional. Tú puedes. En este momento no se está haciendo. En este momento, yo quiero que tú le preguntes a los productores. No, pero no se está haciendo. Los productores son los que se han. Demuéstrame que no se está haciendo. No se está haciendo. Los productores de pollo, los productores de cerdo, los productores de res, los productores de leche, los productores de rubros cortos, de rubros de ciclo corto, ¿ok? No están invirtiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque como dijo un señor en la feria ganadera, ¿quién va a ser, discúlpame la palabra, el pendejo que va a invertir para perder? Y todos los préstamos que ha dado el Banco
el Banco Agrícola a lo largo de estos 18 meses? ¿Tú sabes a quién el Banco Agrícola le ha prestado? A los suplidores nuevos del INAVIE para que monten las cocinas con prenda sin desapoderamiento. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un contrato donde hay una garantía que se le llama prenda y hay un contrato de prenda con desapoderamiento. O sea, cuando yo me desapodero de la prenda, para que tú que me prestas te quedes con ella, y prenda sin desapoderamiento cuando yo me quedo con ella independientemente del préstamo. Ese Banco Agrícola está financiando a gente para que instale cocinas industriales para que participe en las licitaciones del INAVIE. Eso es lo que está haciendo el banco. Entonces, los productores, lamentablemente, no están invirtiendo en sus cosechas porque no quieren perder. Entonces, esa ley de tasa cero que se estaba promoviendo debió ser focalizada hacia ¿qué? Hacia los insumos para la producción nacional, pero no al producto terminado, a la materia prima que es la que está subiendo en el mercado internacional, los commodities. Esa soja, ese trigo, ese maíz, el maíz para los pollos, subsídiame el maíz para que el productor de pollo no pierda. Y en vez de que la libra de pollo esté a 85 pesos hoy, que por lo menos esté en 60. Cuando nosotros salimos estaba en 45. Hoy está en 85, en 90. Pero, hermano, la libra del arroz está en 30. Hermano, ya va. Claro. Pero vamos a poner... Hay una crisis. Hay una crisis internacional. Pero no hay un país del mundo que esté fuera de estas mismas condiciones. Y decir lo contrario, y decir que esto es una circunstancia particular porque el presidente Abinader lo está haciendo mal, es una gran irresponsabilidad del PLD. Porque tú sabes a qué contribuye ese tipo de posiciones, además a destiempo. A que ocurran cosas como las que han ocurrido en otros países, donde sale un outsider, porque no creas tú que si el PLD convenza a la población dominicana de que eso es como lo que ustedes están diciendo, no es que va a volver el PLD. No es que va a volver Danilo Medina, no es que va a volver ninguno de los miembros antiguos e históricos del PLD, ni Margarita Cedeño, ni Domínguez Brito, pero tampoco va a volver Leonel, ni tampoco va a ganar uno del PRM. ¿Y entonces quién va a ganar? ¿A qué se está arriesgando al país en este momento? Lo que ocurre, Alex, es que tú... ¿A que ocurra lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo? No, lo que ocurre, Alex, es que tú estás perdiendo algo de vista. Si bien es cierto que esto es una crisis mundial, de lo cual nosotros hemos reconocido, no es menos cierto que nuestro país se caracteriza por ser el país de la inflación más alta, la número 4 en el continente después de Brasil, de Argentina, de Venezuela y de Haití. ¿Qué te quiere eso decir? ¿Significa que en Guatemala, en México, en Costa Rica, en Nicaragua le están llegando las cosas más baratas? No, significa que sus gobiernos han adoptado medidas internas para paliar ese impacto tan fuerte de la subida de los precios, de los commodities, de los fletes, entre otras medidas. O entonces, también puede significar que en esos otros países sí hay producción de muchos otros rubros que aquí no se producen. No, por ejemplo, Colombia, yo te pongo que también pasó una ley para no gravar una serie de insumos para la producción. ¿Y qué hicieron ellos? Excluyeron todos los productos que se cosechaban en Colombia. ¿Para qué? Para no crear una competencia desleal. Entonces, cuando tú analizas el contexto en su conjunto y no solamente una parte, tú te das cuenta que efectivamente ha habido un manejo inadecuado de la crisis económica por parte de este gobierno. Si esa ley de tasa cero fuera para subsidiar, vuelvo y digo, los commodities, los insumos para la producción, no hubiese problema y nosotros mismos votamos por ella, porque nosotros lo que queremos es que se le busque la solución a la problemática que tengan las mayorías, no a las élites para las que Luis gobierna. Este presidente es un presidente de élite. Son enemigos de los pobres. ¿Pero por qué lo digo yo? No. Por sus hechos lo conocerán, dice la palabra. Ese es el discurso peligroso. No es un discurso. De mí. Ese es el discurso peligroso. Es lo que nosotros vemos en todas las provincias, en todos los municipios. ¿Tú sabes a cuánto cayó la inversión pública en el Cibao? Salió en el listín diario, 76.3%. Ok, vamos a entrar a la parte política, netamente política, porque nos quedan apenas 5 minutos. ¿Cómo va a ser? Y en lo que te hacía en mi planteamiento, sí. Utilicé un argumento que ahora lo voy a aprovechar para esta pregunta. Y es que, sea equivocada o no, esta estrategia que ustedes están llevando adelante, de comunicación, basándose en los argumentos que están utilizando,
¿Tú crees que de verdad el PLD va a volver en el 24? Totalmente, estoy convencido. Porque el inconveniente es que hay que salir a las calles, hay que oír al Dime, ciudadano por de a favor, pie. ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra vencer el descontento mayoritario que tenía que tenía la gran mayoría de la población, que no aguantaba más impunidad, que no aguantaba más corrupción y que no aguantaba más de lo mismo que tenía durante 16 años? ¿Cómo tú lo convences de que no, de que ustedes van a volver en el 24? A mí en la cabeza no me cabe, en la mía. En la tuya no te cabe. Lo que ocurre es que al ciudadano de a pie sí le cabe porque está sintiendo los embates de un gobierno desastroso. Entonces, dice por un lado, pero ven acá, yo estaba en mejores condiciones antes. Veo que esta gente está haciendo lo mismo que ellos criticaban y que satanizaban, y lo están haciendo 2 y 3 veces peor. El nepotismo que tanto criticaban. Oye, en nuestros gobiernos nunca hubo 2 ministros que fueran hermanos. En este gobierno los hay. Digo, madre e hijo. Madre e hijo. ¿Quiénes son? Oh, Milagros Germán y el ministro de Trabajo. Ellos no son madre e hijo. Ah, no. Luis Miguel es hijo del... Perdón. Ministra y viceministra. Perdón. Ministra y viceministra. Okay. Pero bueno. Pero son ministerios distintos. Ah, pero igual los familiares de tercera categoría de nuestro gobierno eran de ministerios de instituciones distintas y lo que ocupaban eran puestos de tercera categoría. Aquí estamos viendo familias en ministerios, en el palacio, ¿ok? Con rangos de viceministro, etc. No te me vayas por ahí, José, no te me vayas por ahí. Es que tengo que irme por ahí porque tú me preguntaste que cómo la gente de a pie se convence. Te estoy diciendo cómo se convence, dándose cuenta de que el cambio fue una mentira, que están repitiendo lo mismo que satanizaron y que encima de eso le han quitado la prosperidad económica que tenía el pueblo dominicano. Hermano, pero me lo estás poniendo bombita para batearte esta. Dame. Si en este gobierno hay familias, como tú dices, enteras en el gobierno, en el poder, o sea, es que me haces pensar automáticamente en toda la red, que según el Ministerio Público tenía armada toda la familia Medina Sánchez. ¿Dónde están y que esas hoy personas? está en Ministerio Público. ¿Dónde están esas personas? No sé, están siendo procesadas. Esperemos a ver los resultados. ¿Y están siendo procesadas por quién? Por un ministerio público que era parte de nuestro gobierno también. Pero ojo, espérate. Sí. Pero ojo. Oye lo que tú estás diciendo. Familiares, allegados. ¿Está bien? No dirigentes del partido, son 3 o 4. Los 17 funcionarios de esta gestión, la mayoría son dirigentes del PRM y están sentados en sus casas. Pero los que están procesados por el Ministerio Público era el entorno más cercano de quien hoy sigue siendo presidente del partido. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Tú eres responsable por los hechos de tu hermano? No, yo no. Ni estoy diciendo que Danilo sea responsable por los hechos de mi hermano. Nadie es penalmente responsable por los hechos de otra persona. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza eso. La responsabilidad penal es individual. Entonces, yo no tengo por qué saber. Yo no tengo por qué tener una responsabilidad en las andanzas de un familiar mío. Ok, tú dices que vuelven en el 24. Totalmente. ¿Con quién? Con el que se escoja el 16 de octubre. Nosotros estamos llevando a cabo... Con el que decida el presidente del partido. No. Con el que decida la sociedad dominicana y las bases del partido. Porque nosotros vamos a hacer un proceso de consulta abierto, para medir la popularidad de uno de los 6 aspirantes a la precandidatura presidencial. Eso se va a hacer en octubre. Y del resultado de esa consulta, ya nosotros vamos a contar con un aspirante que sabemos que es el que más simpatía tiene. Para entonces, en el 23, si se mantiene la actual ley electoral, entonces cumplir con los procedimientos que manda la ley, haciendo el proceso de convención para ya seleccionarlo como precandidato y posteriormente como candidato oficial. ¿Tú sabes cuáles son los números nuestros hoy? Adelante. ¿Tú sabes por qué razón esta campaña de difamación, esta campaña de ataques, lo último contra Margarita? ¿Tú sabes que ese programa de asistencia social durante 16 años nunca tuvo un escándalo?
Nunca tuvo un escándalo. Ninguna institución ¿Y del por qué? PLD durante 16 años tuvo escándalos, No, José. Los escándalos han venido porque salieron ¿Cuántos del años poder tienes en aquí, el 20. Alex? ¿Cuántos Yo estoy años? aquí desde el 2010. Desde 2010. Tengo 12 años. 12 años. Bueno, Alex. Suficiente. Sí, realmente. Pero yo te invito a que tú cheques Google. Mr. Google es muy, muy familiar. Para que tú te des cuenta. Óyeme, en el programa Solidaridad no hubo un escándalo de fraude. Nunca. Te podía aparecer un fulano que a la vieja que vivía al lado se murió, él le agarró la tarjeta, etcétera. Cosas así. Pero un fraude de cientos de millones de pesos, que en este caso son de 300 millones de pesos, en 15 meses de gestión. O sea, eso te indica realmente la falta de controles. Pero está siendo investigado. En los gobiernos del PLD ni siquiera se investigaban. Quizá porque no pasaban. Claro. Claro. No, porque, quizá porque Tú hubo sabes, cosas que sí pasaron y que se investigaron, ¿o no? ¿O no? Ahí está el caso supongo, de Odebrecht, sí. Ahí está el caso de un programa de Odebrecht, electricidad. José, no pongas Odebrecht de ejemplo, por No, favor. te lo pongo de ejemplo porque fue investigado. Tú me estás hablando de investigado. Un Fue expediente, investigado. un Si expediente. los brasileños hicieron una ratrería después y no cumplieron. A los eso- brasileños. Bueno, lo que No pasa fue es el que. Ministerio Público de Jan Alain. Bueno, yo no era Ministerio Público. Ahora, lo que yo sí oía de las quejas era que los testigos de Brasil nunca vinieron a ninguna de las audiencias, ni Marco Vasconcelos, ni el otro. Pero, amén, eso se resolvió en un poder independiente, que es el poder judicial. ¿Ok? Entonces, y hay gente que fue condenada, ¿eh? Hubo condenas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el populismo. Hay que tener mucho cuidado con la posverdad, porque ese librito es el que ha llevado a países a que transiten el camino de Venezuela. Y lo vemos en El Salvador, donde un presidente atento a una popularidad sustentada en agarrar presos a miembros de las bandas criminales, se está haciendo el gracioso y está violando derechos humanos a diestra y siniestra. Y le ha puesto cuotas a la Policía Nacional para apresar a pandilleros. ¿Qué ocurre cuando no aparecen los pandilleros? ¿El qué tú crees que va a hacer esa policía? Agarrar al que esté por el lado. Es como el cuento de la muerte, que anda buscando a un señor que se va a morir y el tipo, para escapar de ella, se pela a caco. Rapado, ¿no? Como decimos nosotros. Y el tipo está parado por ahí y la muerte pasa y anda buscando y no encuentra. Y el tipo dice finalmente, bueno, como no encuentro lo que ando buscando, déjame llevarme a este calvo. Entonces es exactamente lo mismo y eso es populismo. Y en eso ha caído ese presidente, entre otros presidentes, que hacen uso de eso para tratar de estar bien con el pueblo, pero en el fondo no es así. Empezamos el programa pensando que nos iba a sobrar tiempo, pero más bien nos faltan como 3 programas más para seguir discutiendo. Lamentablemente. Aquí, José. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Alex. Esta es tu casa. Gracias, buenas Amigos, noches. ha sido José Dantes, miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Legales del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Será hasta mañana. No se diga más. Pa' que no se